Muy buenos días, familia. Espero que estén teniendo una linda mañana. Muchas gracias por acompañarnos en este devocional del día de hoy. El tema que vamos a estudiar el día de hoy es la continuación del estudio que hemos venido haciendo del Evangelio de Lucas. El tramo que vamos a estudiar el día de hoy es Lucas capítulo 9, del 44 al 62. Como es un tramo un poquito largo, pues yo lo he dividido en porciones para irlo estudiando de a poco y así poderle sacar el mayor provecho. Entonces, abramos nuestras Biblias y vamos a leer desde el 44 al 45, de hecho desde el 43 al 45, que es la primera porción. Dice, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Aquí quiero resaltar un par de puntos. El primero es que Jesús dice, haced que les entre bien en los oídos estas palabras. Él hace énfasis en que debemos de entender bien y hacer que la palabra de Dios entre en nuestros oídos. Pero dice, más ellos no entendían, pues les estaban veladas para que no las entendiesen. Las estaban veladas significa que están no se pueden ver porque están con un velo. En 2 Corintios capítulo 3:15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Es decir, que hasta el día de hoy nosotros podemos tener un velo que nos impide la observación correcta de la palabra de Dios, el entendimiento correcto de la palabra de Dios. Entonces esto es muy importante, que nosotros nos demos cuenta. A veces nos puede pasar que estamos leyendo la palabra de Dios y no la entendamos. Es porque tenemos un velo puesto, un velo lo identifica así la palabra de Dios. No nos deja observar correctamente. No nos deja observar correctamente la palabra de Dios ni su enseñanza. Entonces lo que nosotros debemos de tratar de hacer es quitarnos ese velo para poderlo entender correctamente. Sí, y hay otro punto que quería tomar en cuenta, que está al final del versículo 45 y dice, y temían preguntarle sobre estas palabras. Y me pareció curioso que los discípulos tengan miedo de preguntarle algo a Jesucristo. Entonces, viendo la anterior vez que Jesús predice su muerte, en el Evangelio de Mateo, está prediciendo su muerte en el Evangelio de Mateo en el capítulo 16 del 21 al 23. Ahí en el versículo 22 dice, entonces Pedro tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Es decir, Jesucristo lo regaña a Pedro y le dice, quítate delante de mí, Satanás. Me supongo, obviamente, que los discípulos observaron esto y cuando vuelve a predecir su muerte, pues ya ningún discípulo le va a decir nada, más bien le tuvieron miedo porque dijeron, no, si lo regañó a Pedro, a nosotros nos va a regañar igual. Entonces, por eso me pareció un poco curioso de que ellos tenían miedo de preguntarle estas palabras. E inmediatamente continúa la lectura y vamos a la segunda parte. Dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos era el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Lo curioso es que inmediatamente después de que él predice su muerte, y ellos no le preguntan más, ellos entran en discusión
sobre quién de ellos es el mayor, dice, significa quién de ellos es el que tiene mayor estatus, quién de ellos es el más importante y quién de ellos va a ser el más importante en el reino de los cielos. Ese es un pensamiento muy arrogante y egoísta, obviamente, de parte de los discípulos. Y Jesús aquí lo regaña de una manera un poco más suave y sutil, que dice que el más pequeño de todos va a ser el más grande. Ya nos había dicho Jesucristo, está en la palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo también, que dice que si no os volvieseis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y vuelve a tomar la figura de un niño y dice, el que es pequeño va a ser el más grande en el reino de los cielos. Es un regaño que les hace a los discípulos para que mantengan su humildad. Y así también nosotros debemos mantener nuestra humildad. A pesar de que caminemos de la mano con Cristo, nosotros no nos podemos o no debemos tener o pensar que vamos a tener un estatus alto con respecto a los demás. Esa no es la petición ni lo que Dios quiere para nosotros. ¿Sí? Que mantengamos la humildad y que seamos más como niños. ¿Sí? Siguiendo con la lectura, en el siguiente tramo, solo 2 versículos del 49 al 50, dice: Entonces respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Esto me pareció muy curioso porque aquí Juan, respondiendo a lo que Jesús le dice, que debemos de ser humildes, que debemos de ser como niños, dice, encontramos una persona que estaba utilizando tu nombre para expulsar demonios. Y Jesús le dice, y se lo prohíben. O sea, es decir, porque no está con nosotros. Juan prácticamente le dice, no está en nuestro círculo, no es de este grupo, no tiene por qué utilizar tu nombre o tu palabra para hacer el bien. Echar demonios no está mal. Y Jesús le dice, no se lo prohíbas. Seguramente esta persona escuchó la prédica de Jesús, vio hacer Jesús milagros. No especifica quién es, en el Evangelio no especifica qué persona es, no dice su nombre, pero está haciendo algo bueno por las personas en nombre de Jesús. ¿Sí? Y Jesús le dice, no se lo prohíban, lo regaña a Juan. Le dice, no se lo prohíban. Porque el que no es contra nosotros, es por nosotros. Él también está siguiendo a Jesús y a su palabra. No significa que porque no está en el círculo, pues esté mal. No. Si sigue a su palabra, la palabra de Dios, es un hermano más. Es un seguidor de Cristo más. ¿Sí? Siguiendo con la lectura, la siguiente porción, del 51 al 56, esta porción es un poquito más extensa, dice: Cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces volviéndose, él los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Bueno, aquí nos dice en el 51 que ya se cumplió el tiempo de Jesús y que tiene que ir a Jerusalén. ¿Sí? Y para ir a Jerusalén tiene dos opciones: o ir por esta aldea de los samaritanos de Samaria,
o ir por otra aldea. Y él decide ir por la aldea de los samaritanos. Tomemos en cuenta que samaritanos y judíos pues no se llevaban, ya hemos estudiado eso antes. Y pues Jesús manda a 2 mensajeros, dice, para que le hagan los preparativos en esa aldea. Pero como los de la aldea saben que Jesús, conocen quién es Jesús, pero saben que Jesús no se va a quedar ahí, no va a hacer su obra ahí, no lo dejan entrar. Y Jacobo y Juan tienen la brillante idea de decir, quieren que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma. O sea, ellos ya habían juzgado a toda la aldea. Y Jesús los reprende y les dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Jesús vino a este mundo no para perder las almas, sino para salvarlas. Y no es justificable que ellos hayan tenido ese pensamiento. Y aquí Jesús los vuelve a regañar, los reprende y aquí la palabra de Dios dice que los reprendió. Suponemos que duramente, ¿sí? Por la furia que desató en ellos el que no lo reciban a Jesucristo en esa aldea. Pero esa no es la actitud que un seguidor de Cristo debe tener. No se puede desear la muerte a alguien que no recibe a Cristo. Eso no está bien visto ante los ojos de Dios. ¿Sí? Entonces aquí viene otro regaño que Jesús les hizo. Como hemos visto hasta ahora, ha habido regaño tras regaño a los discípulos. Les ha ido regañando, algunas veces más suaves, otras veces más fuertes. Y ahora vamos a ver la última parte de este tema que estamos estudiando el día de hoy, que va desde el 57 al 62, son los últimos versículos. Y en este me voy a demorar un poquito más. Dice, vamos a leer la palabra de Dios. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás y es apto para el reino de Dios. En esta última porción habla de 3 personas diferentes. No son los discípulos, son otras personas que mientras él estaba en camino a Jerusalén, se le acercaron a Jesús. Y es importante que vayamos analizando a cada una de ellas y qué es lo que cuál era el motivo, la motivación de cada una de ellas. La primera dice, le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Fue una afirmación muy firme, redundante lo que acabo de decir, pero es muy firme lo que él dice. Pero Jesús, conociendo las intenciones de él, conociendo su motivación, le dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Aquí le dice Jesús, yo no tengo ni una casa en donde estar, no tengo nada. Lo que nos hace pensar que la motivación de esta persona que quería seguir a Jesús no era seguirlo a Jesús porque es el Hijo de Dios, sino por los beneficios que esto tiene. Por los beneficios seguramente escuchó o vio los milagros que hacía, vio que los discípulos siempre tenían comida,
vio la multiplicación de los panes, tal vez, o la escuchó de los panes y los peces. Entonces dijo, no, aquí no me va a faltar nada. Tomemos en cuenta que en esa época, pues, la vida era muchísimo más difícil de lo que es ahora. Los alimentos eran muchísimo más escasos. Entonces, Jesús se da cuenta que la motivación de él no es seguirlo a él porque es el Hijo de Dios, sino por sus beneficios. Y esto es algo en lo que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, familia. Nosotros tenemos que seguir a Cristo porque es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios. No porque tengamos beneficios al estar con Él. Obviamente los vamos a tener, pero esa no tiene que ser nuestra motivación. No tiene que ser nuestra motivación a yo tener un trabajito, tener una casita, un carrito, comida, lo que sea. No es esa la motivación de seguirle a Cristo. Por eso Jesús le dice eso de esa manera a esta persona que no se identifica, no identificamos, no hay el nombre de ninguna de estas tres personas en este pasaje, pero es importante lo que Jesús le dice. Jesús le dice, yo no tengo, hasta las zorras tienen madriguera, yo no tengo nada de eso. Para que le quede claro que no es el motivo por el cual él debe seguirlo. ¿Sí? La segunda persona es diferente. Jesús le dice a él, esa persona no le pide seguirlo. Jesús le dice a él, sígueme. Y él le dice, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. A ver, si uno se pone a pensar, esa petición no es muy descabellada, ¿no? Su padre debió haber fallecido en esos días y él simplemente le está diciendo a Jesús, déjame entierro a mi padre y te sigo. No nos parece descabellada. Sin embargo, Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Aquí esta segunda persona le da una excusa para dilatar o para demorar su camino con Cristo. Le dice, sí, yo voy, pero espera un ratito, tengo esto que hacer primero. Cualquiera que sea la excusa, en este ejemplo, en este pasaje, pues la excusa uno puede pensar que es valedera, ¿no? Pero para seguir a Cristo no podemos poner ni una sola excusa, ni siquiera algo tan importante como es despedirse de un padre que ha fallecido, que obviamente es algo importante para nosotros. Pero ni siquiera eso es una excusa válida para dilatar nuestro camino con Cristo. ¿Sí? No podemos poner una excusa para demorar ese camino que nosotros podemos tener con Cristo. Y es muy importante esta enseñanza para nosotros porque nosotros no podemos poner nada delante de Cristo, una excusa para decirle, bueno, yo te voy a seguir, Cristo, pero primero resuelvo este problemita. Veo esto con mi familia, o voy a hacer esto primero en mi emprendimiento, o lo que sea, y después sí, ahí sí te sigo. No, ninguna excusa es válida. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta eso, familia. La tercera persona dice, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás y es apto para el reino de Dios. Esta tercera persona le dice, déjame que me despida de los que están en mi casa. Él va a dejar su vida pasada para seguir a Cristo, pero sin embargo quiere despedirse de esa vida pasada. Me recordó mucho la historia de la esposa de Lot,
cuando Lot estaba saliendo de Sodoma y Sodoma iba a ser destruida, y los ángeles le dijeron: no mires para atrás. Y la esposa, con nostalgia, regresó a ver su casa y pereció. Cuando nosotros ya estamos en el camino o caminando con Cristo, no debemos tener nostalgia de lo que fuimos antes, de nuestra vida pasada, porque lo pasado ya se borró y somos nuevas criaturas con Cristo. No tenemos que tener primero, no tenemos que tener el orgullo tan alto de seguir, o sea, el orgullo tan alto de sentirnos por encima de los demás por seguir a Cristo, como decían los discípulos, o como se sintieron los discípulos, porque vemos los regaños que Dios les dio, ¿no? Y una vez que nosotros estamos con Él, no podemos añorar lo que fue nuestra vida anterior. No se debe. Nosotros somos una nueva criatura, somos nuevos en Cristo. Lo importante ahora es Él y su palabra, cómo nosotros caminamos con Él. No por sus beneficios, no poniendo excusas, no añorando nuestra vida pasada, simplemente disfrutando de una nueva vida con Él, de lo que eso significa, de la bendición de estar con nuestro Padre, que es el regalo más grande de este mundo. Entonces, familia, yo quería exhortarles a que tomemos en cuenta esto, a que analicemos nuestras motivaciones, de por qué nosotros estamos siguiéndole a Cristo, de que nuestras motivaciones tienen que ser las correctas. Tenemos que analizar eso cada uno de nosotros todos los días para no perder nuestro rumbo y no perder esa oportunidad tan grande de seguir caminando con Él. Entonces, con esto, familia, vamos a hacer una pequeña oración. Acompáñame en esta oración, familia. Padre, Papito Dios, te agradecemos por tu palabra, por tus enseñanzas, Padre, porque tú nos permites observar y ver correctamente y discernir correctamente cuáles son las motivaciones por las cuales nosotros estamos caminando contigo, Papito Dios. Y te pedimos que obres en nuestros corazones, Padre, que obres en la vida de cada uno de nosotros, Padre, para que no perdamos estas motivaciones, para que nuestro único motivo de seguirte sea tu palabra y seas tú mismo, Padre. Que, Padre, no pongamos excusas para seguirte, que no delatemos, Padre, la bendición de estar a tu lado y de caminar junto a ti, Papito Dios. Te agradecemos, Padre, por todo este tiempo y te pedimos, Papito Dios, que nos bendigas y nos cuides, Padre, y que nos sigas protegiendo, Padre Santo. Bendice a cada uno de nosotros, Papito Dios, y en tu nombre y en tu precioso nombre te hemos orado, Padre. Amén. Muchas gracias, familia. Espero que tengan un muy bonito día. Chao.